¿Te gustaría preparar conmigo el bizcocho más jugoso y tierno que jamás habías probado? Oye, te prometo que los ingredientes son muy simples y la preparación lo es aún más. Así que no tienes excusa para no disfrutar de esta maravilla llamada trileçe, un bizcocho típico de Turquía. Así que no me voy a enrollar más, pasamos a ver los ingredientes y la preparación. Antes que nada, empezaremos a precalentar el horno a 160 grados calor arriba y abajo. Una vez hecho esto, empezamos cogiendo un bol y cascamos 4 huevos a temperatura ambiente. En caso de usar los recién sacados de la nevera, te recomiendo que añadas una cucharada de agua muy caliente, esto te ayudará a montar los huevos más rápido. Te dejaré la receta con las cantidades exactas en el final del vídeo y también en la caja de descripción. Después, añadimos 150 gramos de azúcar. La cantidad va al gusto de cada uno. Añadimos pizca de sal y por último, añadimos una cucharada bien colmada de esencia de vainilla o lo que más os guste o dispongáis en casa. Y batimos todos los ingredientes con la ayuda de una batidora eléctrica a máxima potencia hasta que la mezcla cambie totalmente de color de amarillo a blanco y que además la textura se espese. Este paso es fundamental si quieres conseguir un bizcocho como una nube. Y como podéis observar, ya lo tengo de color blanco y fijad qué espesa es la textura. En este momento añadiremos 300 gramos de harina común, equivalentes a una taza y media. A continuación, añadimos una cucharada bien colmada de harina de maíz, conocida como maicena. Y por último, añadimos un sobre de levadura química de 15 gramos, o polvo de hornear como lo llaman en otros países. Tamizamos todo junto. Este paso es muy importante para evitar grumos. Después, con la ayuda de una espátula, vamos a integrarlos de forma envolventes, muy despacio, de abajo hacia arriba. Es muy importante tener mucho cuidado en este paso, ya que no queremos que los huevos se pierda el aire que ha atrapado y se nos baje. Si te gusta mi receta, te agradecería que me regales un me gusta. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. Una vez que nos hemos asegurado de que ya no queda harina en el fondo, cogemos el molde de 29 centímetros de largo y 18 centímetros de ancho. Y es muy importante untar el molde con mantequilla y luego ponerle papel vegetal. O en vez de papel, podéis poner harina. Esto evitará que el bizcocho se pegue en el molde una vez que lo sacamos del horno. Antes de meter el molde al horno, le daremos unos golpes para liberarlos de los gases atrapados. Si no quieres golpearlos por el ruido que puedes causar, puedes también usar un palo y hacer estos movimientos. Esto evitará que el bizcocho se rompa a la hora de hornear. Y estos son algunos pequeños trucos y consejos que os regalo yo para que os salga bien a la primera. Metemos el molde al horno dejando el fuego arriba y abajo a 160 grados durante 30 minutos. Pasado el tiempo, sacamos nuestro bizcocho del horno y lo dejamos enfriar un poquito. Una vez frío, desmoldamos cuidadosamente. Jamás intentes desmoldarlo estando caliente, ya que corréis el riesgo de que os parta por dos. Luego lo volvemos a meter en el molde, de tal forma que la parte de arriba quede abajo y la de abajo arriba. Apartamos el molde a un lado y cogemos el bol. Le añadimos 1 litro de leche, 200 mililitros de nata para montar o como lo llaman en otros países, crema de batir. Añadimos opcionalmente una cucharadita de esencia de vainilla y por último añadiremos 2 cucharadas de azúcar. Removemos con una varilla manual hasta que nuestros ingredientes se integren entre sí.
Después se lo echamos todito al bizcocho, esparciéndolo por todos los lados. Y lo tapamos con un papel transparente. Y lo dejamos reposar durante 30 minutos en el frigorífico para que absorba tranquilamente toda la leche. Así tendremos un bizcocho muy jugoso. Pasados 30 minutos, cogemos un bol y le añadimos 300 ml de nata para montar o crema de batir con 35% de materia grasa. Añadimos una cucharada de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla, que es totalmente opcional. Batimos a máxima potencia hasta tener nuestra nata bien montada. En este momento me encantaría saber desde qué país o ciudad me estás viendo para enviarte un saludo enorme en la próxima receta. El saludo de hoy se lo dedico a Don Zaza5819, que nos ha saludado desde Noruega. Te mando un enorme saludo desde España. Después sacamos nuestro molde del frigorífico, le retiramos el papel film y untamos nuestro bizcocho con la nata montada por encima. En la receta original le añaden el caramelo, pero a mí no me gusta mucho. Así que yo la dejaré tal cual y le añadiré pistachos. Vosotros podéis ponerle los frutos secos que más os gusten. Incluso podéis ponerle mermelada de frambuesa, que también le queda genial. Cortamos un buen trozo y a disfrutar de esta maravilla tan jugoso que se deshace en la boca. Me gustaría que calificaras esta receta del 1 al 10 para saber si te ha gustado el resultado. Y si tienes cualquier duda o sugerencia, déjamelo en los comentarios y te contestaré a la mayor brevedad posible. Y antes de que termine el vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguna novedad. Y activar la campanita para que te llegue la notificación cuando suba un nuevo vídeo. Como por ejemplo en la próxima receta, que serían estos maravillosos mini bizcochos muy fáciles y tiernos que nunca dejarás de hacerlos. Y si has llegado hasta aquí, darte las 1000 gracias por ver el vídeo hasta el final y interesarte en mi receta. Así que nada, espero volver a verte en la próxima receta. ¡Hasta luego!